Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la Academia de la Salud, tu podcast de salud. En el episodio de hoy os traigo una entrevista a Teresa Méndez, atleta olímpica. Os podéis imaginar el nerviosismo que tenía al charlar con una deportista de élite que ha llegado al más alto nivel en su deporte. Ella ha competido en la modalidad de lucha libre, representando a España en los Juegos Olímpicos de 2008, en Pekín. Hemos charlado durante un buen rato y de manera muy agradable. Hace tiempo que sigo a muchos podcasters y todos ellos hablan de que al abrir su canal y poco a poco ir creciendo, han podido llegar a contactar con gente que les ha aportado mucho valor. Y eso mismo he sentido yo al charlar con Tere. Hasta ahora, todas las personas que habían pasado por aquí son amigos o amigas mías. En cambio, a Tere la conocí haciéndole la entrevista y la verdad es que me produjo mucha alegría el haberme lanzado a romper todas estas barreras que os he comentado anteriormente en otros episodios y poder llegar a conocer a personas que me aporten tanto como Tere. La verdad es que me dejó muy buen sabor de boca el poder compartir con ella ese ratito. Bien, habiendo dicho esto, ¿qué podéis sacar vosotros en claro de esta entrevista? Pues bien, en esta entrevista vais a conocer la filosofía de una gran atleta. Vas a saber qué hacer en los momentos en los que no te sientes motivado o motivada para entrenar. Me encanta la tranquilidad y la sobriedad que ha tenido para explicarnos cosas que a algunos nos podría resultar un mundo el superar, como por ejemplo una lesión previa a las Olimpiadas. Por supuesto, responde a nuestra pregunta estrella y vas a saber cuáles son las claves para Tere en un buen tratamiento. Y una vez más, os recuerdo que contamos con el patrocinio del Legado María de Villota y la Fundación Ana Carolina Díez Mau, una fundación dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales y la de sus familiares. Os dejo el link de ambas páginas web. También os voy a dejar el Instagram de Tere y nuestra página web para cualquier duda o consulta. Y antes de dejarte con la entrevista, recuerda, cuida tu presente porque en él vivirás toda tu vida. Muy buenas, Tere. Lo primero, Hola. muchas gracias por concederme la entrevista. Para mí es todo un honor charlar con una deportista olímpica. O sea, es la primera vez, yo creo, en mi vida que charlo con alguien que ha estado en las Olimpiadas. Así que lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Y antes de meternos un poquito en materia, con esto del mundo de la salud y la fisioterapia, la prevención, bueno, varias cositas que vamos a tocar, me Ujú. gustaría empezar sabiendo un poquito tu recorrido, ¿vale? Pues cómo empezaste o que nos cuentes un poquito. Vale, pues bueno, yo empecé haciendo atletismo, balonmano, judo. Después ya pues me decanté más por el judo y empecé a entrenar más o menos con 9 años. Hasta los 18 me dediqué al judo, un poquito más en serio, hacía campeonatos regionales, nacionales. Y bueno, hubo un momento en el que me propusieron hacer lucha libre olímpica. Yo estaba en un momento de mi vida en el que, bueno, pues estaba un poco desmotivada con el judo y tal, no sabía muy bien por dónde tirar y empecé a probar. Justo era el momento en el que habían hecho la lucha libre olímpica femenina deporte olímpico para Atenas 2004 y fue como un momento muy bueno pues para que me reclutaran, digamos, en el equipo nacional. Entonces ya hice una transición, te resumo un poquito porque si no me puedo extender mucho. Hice una transición, probé del judo, probé el sambo y del sambo probé la lucha. Y ya, bueno, empecé progresivamente a entrenar en el centro de alto rendimiento y ya desde entonces, pues desde el 2001 hasta el 2013 que me retiré. Y ahí ya me dediqué más al alto rendimiento y a meterle caña. Qué bueno, qué bueno. ¿Al alto rendimiento te refieres a dar clase tú o...? Entre 2001 y 2013 a ser yo la deportista de élite, ¿no? Y Y lo que es luego, ya alto rendimiento a dar yo clase, bueno, yo ahora estoy de entrenadora en el equipo de tecnificación. Y vale, eso llevo pues desde octubre, llevo unos mesecillos. qué bueno. Vale, quiero enfocar esta charla desde varios puntos de vista, desde la salud física hasta también el ámbito mental.
Ujú. Y este último, desde hace un tiempo, ¿no? Me llama mucho la atención, lo del el ámbito mental, me refiero. He cotilleado por ahí y además nos lo acabas de decir, ¿no? Que llevabas desde el 2001 hasta el 2013 más o menos compitiendo. Y claro, esos son muchos años, son 12 años en un Ujú. nivel muy alto de exigencia. Sí, Entonces, nosotros normalmente cuando vemos a los deportistas, y lo digo en primera persona, o sea, a mí me pasa también, nos fijamos solo en el resultado, ¿no? Lo que vemos por la televisión, en la prueba, y no nos ujú, fijamos en cómo han llegado hasta allí, ¿no? Entonces, claro. te quiero preguntar un poquito acerca de eso, ¿no? De cómo son esos años, de cómo era el entrenamiento físico, el entrenamiento mental, si tenías alguna rutina o algo por el estilo. Vale, pues mira, los primeros años de entrenamiento de lucha en el CAR fueron un poco más de aprendizaje y de establecer unas bases, ¿no? Del deporte, porque en realidad yo venía del judo, había muchas transferencias a nivel técnico, físicamente estaba bastante bien preparada, pero necesitaba lo que era hacerme luchadora, Sí. luchadora auténtica. Entonces, digamos que los 3, 4 primeros años, pues entrenaba mañana y tarde, una rutina de 2 horas y media por la mañana y 2 horas y media por la tarde, más o menos, unas 5 horas al día. Eh, y luego ya cuando, bueno, y te explico un poquito cómo eran los entrenamientos Sí, sí, o, porfa, sí. pues hay una planificación, bueno, durante la temporada del año pues se hace a través de ATRs, ¿no? Que eso ya más o menos lo sabréis, que son periodos de acumulación, transformación y realización, Sí. dependiendo del momento de la temporada, ¿no? El periodo inicial de pretemporada o de acumulación, pues preparas, ¿no? Tu cuerpo para que pues soporte toda esa carga que se le va a venir encima, ¿no? Y que esté lo mejor a punto, ¿no? Entonces, las semanas las dividíamos un poco en entrenamientos físicos y entrenamientos técnicos también, técnico-tácticos. Teníamos un preparador físico y a lo mejor pues teníamos 3 o 4 sesiones a la semana de pesas, en la pista de atletismo hacíamos series de 2000, series de cuestas, también hacíamos gradas e incluso piscina, ¿no? En el periodo de acumulación era muy, muy general, tocábamos un poco todos los palos. Y luego ya la parte técnica, pues entrenamientos de lo que es la técnica de la lucha y luego también combates. Un poquito así, a grandes rasgos, era lo que hacíamos. Esto en los primeros años. Luego ya cuando empecé a despuntar un poquito más, ya empezaron a sacarme a torneos internacionales y ahí ya pues el nivel subió un poquito más, la exigencia subió un poquito más y bueno, pues empecé a, pues de ser campeona de España, pues luego ya pasé a tener resultados a nivel europeo y luego ya después pues conseguí mi plaza para los Juegos en 2008. Qué bueno. Luego hablamos también un poquito de eso. Y antes de eso, te quiero preguntar si has tenido alguna vez alguna lesión así medio fuertecilla que te haya tenido apartada del deporte, ¿no? Ajá, pues mira, por suerte, la verdad que he tenido alguna lesión, pero ni me he operado, a ver, en los deportes, en ciertos deportes y en el nivel de alto, de élite, al final lo normal es que te hayas operado alguna vez de algo, ¿no? En Sí. lucha es muy típica las lesiones de hombro, de rodilla, incluso hernias cervicales, pero yo no he tenido ninguna lesión grave. La lesión más grave que tuve fue justo en el preolímpico, que me hice una avulsión del recto anterior, Vale. una rotura muscular, ¿no? Que fue bastante importante y fue pues un desgarro grande. Pero me recuperé en 2 meses. La verdad que fue tiempo récord, tuve mucha ayuda, mucha motivación porque tenía los juegos muy cerca y porque también físicamente llevaba una preparación y esa base de la que te hablaba antes, ¿no? De que es muy importante el periodo de acumulación y todos los años previos, pues creo que mi cuerpo me ha sabido responder ante estas situaciones, ¿no? Entrevisté hace poco a una amiga mía que es atleta de CrossFit y hablábamos también de esto, de esa acumulación, ¿no? De esa preparación que tiene la musculatura, porque me acuerdo que una vez la traté por culpa de un accidente de coche que tuvo y Vaya. era increíble lo poco lesionada, por así decirlo, que estaba cuando a lo mejor ese accidente de coche a mí me hubiera destrozado. Claro, claro. Pues sí, es que es así, es así. Lo importante es cuidarte y trabajar previamente para estar preparado.
tuve una lesión en un torneo internacional en Italia, en Sí. Sassari, que es una ciudad muy chula, por cierto. Me la y, apunto. fue en la rodilla cuando mirábamos el vídeo, el gesto era una torsión lateral hacia afuera, ¿no? Y la gente que veía el vídeo decía, madre mía, te has roto el cruzado, los médicos me hicieron al principio pues la prueba del cajón, digamos pues no sé, como cuando te miran al principio, ¿no? Sí, Y me dio un falso positivo de rotura de cruzado anterior. sí. Bueno, yo ya depresión total, la temporada, no sé qué. Cuando pasaron unos días me hicieron pruebas y me había hecho un esguince. Y todo el mundo alucinaba porque decía, pero vamos a ver, ¿cómo solo tienes un esguince? Que el esguince tardé en recuperarlo 1 mes y medio más o menos, pero de lo que podía haber sido a lo que realmente fue, pues ahí me salvó mi cuádriceps y todos los músculos de alrededor. Qué bueno, qué bueno. Sí, además es que luego hay muchos factores. Está la alimentación, está la parte emocional. O sea que a lo Y, mejor, aunque haya una torsión fuerte, pues es lo que tú dices, esa preparación que tú llevas ya previa te uh-huh, evita una lesión más grave, ¿no? y podía haber sido peor, la verdad. Qué bueno, me alegro, me alegro. Gracias. Vamos a la siguiente y yo supongo que, claro, por las Olimpiadas que fueron en el 2008, ¿no? A las que fuiste. Y en Pekín. Uh-huh. Te habrán preguntado un mogollón de cosas, ¿no? Acerca de ese hecho, ¿no? De esa situación. Pero me gustaría saber también si cambian mucho los hábitos de Uh-huh. entrenamiento cuando estáis allí previo a la competición. O sea, no todos esos entrenamientos que nos has contado ya, ¿no? De la acumulación, de luego ya también un poquito más técnico, menos... o sea, más técnico, menos técnico, no sé si me explico, o sea, me estoy liando yo solo. El caso es que Sí. si luego allí en la competición cambia un poquito ese ritmo, o cómo lo hacéis, cómo lo gestionáis. Pues a ver, más o menos la preparación, o sea, no varía mucho. Lo único que nosotros, por ejemplo, en lucha, cuando llegamos al periodo de transformación, ¿no? Que es ya la puesta a punto, que son como la última semana o las 2 últimas semanas antes de la competición, bajamos un poco el ritmo de los entrenamientos, digamos, la cantidad de sesiones de entrenamiento para que el cuerpo se recupere y llegues lo mejor posible a la competición. Entonces sí que es verdad que yo llegué 15 días antes a la Villa Olímpica. La primera semana hacíamos 2 sesiones, una un poco más fuerte y otra un poco más suave, y ya la última semana hacíamos una sesión al día. Vale. A mí me Entonces, intriga también una cosita con este tipo de competiciones, uh-huh. que estáis a muchos kilómetros de distancia de casa, y es el tema Sí, del jet lag, porque se dice ajá. joder, esa descompensación del horario puede afectar. Entonces, ¿cómo lo llevabas tú ese tema? Pues la verdad que no recuerdo muy bien. Supongo que me adaptaría bien, porque al final los deportistas, o sea, cuando estás metido en la vorágine del deporte y todos los meses viajas, compites, creo que te acostumbras, ¿no? Y te adaptas a lo que te viene. Y como tienes el chip de la competición, pues dices, es que no me queda otra. Así que creo que intentas dejarlo un poquito a un lado y el cuerpo reacciona. Hombre, me imagino que me afectaría, pero como ya eran 15 días, ¿no? Pues los 3, 4 primeros días creo que sí te afecta más, pero ya cuando llevas 10, 12 días ya el cuerpo se ha acostumbrado. Qué bueno. ¿Y dentro del equipo teníais la figura del fisioterapeuta? Sí, 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 teníamos fisio. Hombre, no lo teníamos disponible todo lo que queríamos porque al final somos un deporte minoritario y pues ya sabes los recursos al final. Mm. Si, por ejemplo, te vas a, yo que sé, a Canadá, 3 semanas de concentración, pues si inviertes dinero en el fisioterapeuta, te tienes que dejar a un luchador en casa, digamos, ¿no? Claro. Entonces había momentos en los que no podía viajar con nosotros y bueno, pues al final te apañas bueno, sales adelante. Pero en los eventos importantes, como eran europeos, mundiales y algunas competiciones importantes, sí que viajaba con nosotros. ¿Y psicólogo también? Pues sí, a ver, hubo una época estando en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, Sí.
Sí hemos tenido varios psicólogos y yo sí que he tenido psicólogo a mi disposición, la verdad. Vale, es que... No podía trabajar con todos porque ya te digo que es un volumen muy elevado, el presupuesto no es muy grande y al final pues tienes que hacer un poco criba, ¿no? Y decir, bueno, pues quién es el que está ahora mismo un poquito, digamos, más preparando algo más importante, pues te enfocas más a esas personas que lo necesitan, aunque todos lo necesitamos, pero bueno, hay que hacer un poquito de criba. Claro, es que lo veo algo fundamental. Cuando estáis ya a esos niveles, que vayamos de la mano tanto el fisio como el psicólogo para sacar el máximo rendimiento también de vosotros, Sí. por así decirlo. Sí, yo sí he tenido dos así importantes, dos psicólogos. Y otra cosa que también me interesaba y que le pregunté también a esta amiga que te digo del CrossFit, ¿tenías alguna rutina previa a la competición? O sea, pues a lo mejor, yo qué sé, escuchar música o meditar, lo que sea. Sí, pues la verdad es que lo pienso ahora a toro pasado, que me he vuelto más zen y medito por las mañanas y tengo rutinas así, y la verdad es que no. O sea, yo tenía mi rutina de calentamiento, es verdad que más o menos siempre hacía, a no ser que fuera dirigido, porque a veces nos dirigía el calentamiento del entrenador, pero sí tenía un poco mis ejercicios, siempre intentaba ponerme los mismos calcetines, ¿no? Como un poco amuleto y tal. Y antes de salir al tapiz, pues daba 3 saltos y ya está. Pero sí que es verdad que minutos previos a la competición intentaba darle normalidad, ¿no? Intentaba hablar con normalidad con mis compañeros, no era de las que necesitaba aislarse, estar... A lo mejor le dedicaba un par de minutos a visualizar con el rival que me tocaba, porque previamente ya sabía con quién me tocaba, había estudiado qué técnicas hacía, había hecho un análisis del combate, ¿no? Y visualizaba. Pero digamos que antes prefería darle normalidad, ¿no? Para quitar esos nervios. Qué bueno. Me hace gracia lo de los calcetines, porque yo no he competido nunca a alto nivel, ¿no? Y el deporte que yo hacía era baloncesto y también hacía eso de los calcetines en los partidos importantes. Por eso me ha hecho mucha gracia. Vale, Sí. te voy a hacer otra pregunta y esta es un poco rara, la verdad. Bueno, yo creo que es un poco rara esta pregunta, pero siempre me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, ¿tú crees que un deportista olímpico se hace o se puede nacer ya con esa predisposición, por así decirlo? Es decir, o sea, yo entiendo que evidentemente todo se entrena, pero ¿tú crees Ajá. que puede haber algo, pues eso, La de... cara se entrena, ¿eh? ¿El qué? La cara no. La cara La no. cara. Bueno, para competir no nos hace falta la cara. El que es guapo es guapo, el que es feo. Y en cuanto a esto, a ser deportista olímpico, ¿tú crees que puede haber algo que nos predisponga también? Porque el entrenamiento, lo que decíamos antes a nivel mental, pues, es fuerte. O sea, no creo que todo el mundo, o sea, yo por ejemplo no me veo aguantando ese ritmo de carga, ¿no? Entonces, no sé. Podrías seguro. Si el objetivo te motiva, estoy segura de que puedes, porque tienes 2 piernas, 2 brazos y O eres sea, que inteligente. ahí está la clave, ¿no? Entonces, en la Claro, motivación. a ver, sí, yo creo que al final todos somos humanos, tenemos 2 piernas, 2 brazos, tenemos una cabeza, ciertas habilidades comunes a todos. Otra cosa es que tú las quieras desarrollar más o las quieras trabajar. Y sí, la predisposición genética influye, pues sí. Mira, te voy a decir, nos hicieron un estudio genético una vez Sí. al grupito de entrenamiento. Y a mí siempre todo el mundo me decía, es que tú tienes muy buena genética, porque físicamente sí que es verdad, ahora estoy menos fuerte, pero es verdad que antes estaba muy fibrada y, bueno, pues hipertrofiada, digamos, ¿no? Para que me entiendas. Sí. Y todo el mundo, bueno, es que tú no vales, es que a ti te sale porque tú tienes muy buena genética, tal. Y a mí me sentaba fatal, porque es que en mi familia nadie ha hecho deporte nunca. Y yo digo, pero vamos a ver, mis padres están rellenitos, mi hermano también, no tengo a nadie en la familia con predisposición, o sea, y nos hicieron este test genético y a mí me salía un test muchísimo peor que a mucha de la gente que entrenaba en mi grupo y que a lo mejor pues
tenía un nivel diferente o estaba menos definido. Yo decía, ¿veis? Digo, es que al final esto se trabaja, o sea, yo he trabajado durante muchos años, no me digáis que es genética. Qué bueno. Qué bueno, eso me lo apunto, esa me ha gustado. Luego, dentro de tanto del podcast como de mis sesiones de fisio, también en el canal de YouTube que abrí, Ajá, me gusta mucho darle la importancia a la prevención. Entonces, no sé sí. si dentro de tu disciplina, a lo mejor aquí te pongo en un compromiso, no sé si dentro de tu disciplina se le da esa importancia a la prevención, a lo mejor ejercicios previos a tu práctica deportiva, a la Sí. alimentación, no sé. Hombre, a ver, yo creo que es verdad que cuando yo me inicié en el deporte, digamos a finales de los 80 o principios de los 90, no estaba tan de moda, ¿no? Lo de la prevención. Creo que es algo que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Bueno, y tú lo sabrás que te dedicas a ello. Entonces sí que es verdad que cuando yo hacía judo, recuerdo que no se le daba tanta importancia, pero cuando empecé a hacer lucha, sí que notaba que, por ejemplo, hacíamos ejercicios muy específicos de cuello, de calentamiento de cuello. Hacemos muchos puentes, cosas así que pueden parecer raras, pero que previenen muchas lesiones en el cuello. Luego también trabajamos mucho con gomas, el tema de los hombros. Sí. Y ejercicios de propiocepción también para rodillas y un poco de equilibrio en general. Entonces yo creo que en ese sentido sí que en lucha se trabaja la prevención. Luego ya depende de cada uno cómo se lo tome, lo en serio que se lo tome y lo que se quiera cuidar. Qué bueno. Va una pregunta un poco directa, ¿vale? Vale. ¿Entiendes tu vida sin deporte? No, no, no. Nací deportista y me moriré deportista, vamos. En Lo distintos tengo grados, claro. ¿no? Pero toda tu vida va a estar ligada al deporte. El deporte no se sale, aunque digan que sí. Qué bueno, qué bueno. Ay, y ahora que me acaba de venir otra pregunta de lo que hemos hablado antes, de eso de si se nace o se hace, ¿no? Un deportista olímpico, ¿cómo gestionas esos días de bajón? Porque seguro que has tenido algún día de bajón. Durante el confinamiento, dices. No, perdona, Sí. durante la época de deporte en alto nivel. Porque seguramente entrenando no tienes todos los días la misma motivación. Es mogollón. Y salir llorando del tapiz diciendo quién me manda a meterme en lucha y estos dolores, muchísimos días, vamos, pero muchos. ¿Cómo vuelves entonces luego? A ver, yo creo que la tristeza forma parte, o sea, la tristeza, la impotencia son al final, son sensaciones que tienes que vivir y tienes que pasar, ¿no? No puedes pasarlas por alto y no somos robots. Entonces, bueno, pues es bueno sentirlo, vivirlo y bueno, que cuando pasa un ratito determinado ya analizarlo, ser consciente y decir, bueno, mira, me ha pasado esto, pero voy a tomar estas medidas para que no me vuelva a pasar o para intentar motivarme. El objetivo es lo suficientemente grande como para que yo esté sufriendo y bueno, voy a intentar tomármelo con la mayor filosofía posible, intentar gestionar mis emociones pues desde otra perspectiva, pero claro que sí, la tristeza te tiene que acompañar en ciertos momentos. Es Yo creo que eso que se puede extrapolar a todo el mundo, ¿no? Lo que a acabas todo y a todas las situaciones de la vida, ¿no? Con esto que Entonces, acabas de decir también del confinamiento, yo creo que se puede extrapolar también. totalmente, totalmente. Bueno, y lo bueno es detectarlo, ¿no? Porque hay veces que no sabes lo que te pasa, pero cuando ya te conoces también a ti mismo, detectas, ¿no? Y dices, uff, me pasa esto, venga, ¿qué hago? Venga, pues hago una meditación, hago una respiración, me salgo a la terraza o bajo a tirar la basura y me recorro, pues, los contenedores del barrio porque ya no aguanto más. Sí, sí, totalmente. Yo, bueno, durante estos días me ha pasado y durante más veces, claro, de incluso días enteros de decir, bueno, ¿qué me Sí, pasa hoy? Y luego ya, claro. pues, lo que tú Y dices, al cabo de los pues, años, pues vas identificando un poco, ¿no? Las sensaciones. Yo tuve una época de mucho estrés laboral sí, y no llegué a ansiedad porque, no, porque dije, hasta aquí hemos llegado, lo primero soy yo. Pero sí esa sensación un poco de alteración o como de especie de taquicardia matutina, pues ya cuando pasan los años ya lo voy identificando y digo, cuidado, venga, que después viene esto, vamos a poner un poco de remedio antes de que llegue a más. qué bueno, qué bueno. Ahora te pregunto en calidad de paciente.
o en calidad de persona, ¿no? Y es, cuando acudes a alguna consulta, me da igual la que sea, médico, fisio, psicólogo, Sí. nutricionista, lo que sea, ¿prefieres que haya una comunicación entre los distintos terapeutas o tú prefieres ir a uno que tienes de confianza, al otro, a la otra, o que haya una comunicación entre todos? Hombre, que mejor que sea un trabajo conjunto, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de cuando era deportista de élite. Al final te diagnostica el médico, te trata el fisio y luego te ayuda a recuperar también pues, el fisio y tu entrenador, ¿no? Al final la comunicación tiene que ser conjunta para que haya una línea de tratamiento lo más cercana posible y lo más eficiente, ¿no? posible. Y yo creo que así se tiene que trabajar, ¿no? Para que haya una línea común de trabajo, porque si no, pues a lo mejor uno tiene una visión, otro tal. Entre todos, pues la sinergia Potente. siempre se Sí, saca mucho más, yo creo. El trabajo en equipo siempre es mejor. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, la última pregunta que te quiero hacer es la pregunta estrella, por así decirlo, o la que quiero que marque el podcast, ¿no? ¿Sí? Y me gustaría que nos dieras una o dos claves en los tratamientos. Es decir, Uh-huh. cuando tú vas a tratarte pues, con un fisio en este caso, porque el podcast va más enfocado a la fisioterapia, ¿no? Cuando tú Sí. vas a tratarte, ¿qué claves te parecen importantes dentro del tratamiento? O Vale, dentro de la persona que te trata. O sea, claro. pregunta abierta. Vale. Pues mira, lo primero es la confianza, ¿no? Porque al final eso, bueno, en todos los ámbitos de la vida, cuando te relacionas con alguien, cuando tú generas una relación de confianza, pues todo fluye mejor y la comunicación y todo, ¿no? Entonces, la confianza es para mí lo primordial. Y luego, por otra parte, también la información, ¿no? El que la persona que te va a tratar sea lo más didáctica posible, ¿no? Y te explique qué es lo que te pasa, qué es lo que te va a hacer y te dé esa información para que tú también tengas las herramientas suficientes como para entender lo que está pasando y decir, ah, bueno, pues tengo más confianza en esta persona porque sé lo que me va a hacer en cada momento, ¿no? Qué Y bueno. bueno, luego también, pues cuando ves al fisio, pues cuanto más aplomo y más seguridad le ves tratando, pues al final eso también a ti te transmite seguridad, ¿no? Esto igual no Así lo que, tendría que confesar, pero en la carrera nos dicen precisamente eso. Tú, aunque no sepas muy bien por dónde va, tú da confianza al paciente. claro, claro, claro. Es que al final el aplomo, ¿no? La seguridad, tú dices, ah, bueno, esta persona sabe de lo que habla y me está tratando con, no sé, eso se transmite, ¿no? Pues sí, diría esas tres cosas sobre todo. Qué bueno, Confianza, información y el aplomo, ¿no? qué bueno. Sí, últimamente además me están diciendo, o bueno, me ha llegado, ¿no? El tema este de que se llama deep learning, o sea, como el aprendizaje profundo, el explicarle mucho al paciente, pues por dónde Ajá, pueden ir los tiros de su lesión o de su patología. Y es algo que yo siempre he hecho desde que salí de la carrera, porque es que hablo demasiado, entonces yo siempre, está bien, siempre lo hacía y está ahora me he bien. Es enterado. mejor. Sí, perdona, que te he cortado. Sí, que es mejor que des información porque el paciente pues se queda más tranquilo, ¿no? Y dice, ah, bueno, pues todo tiene un sentido. ¿Y por qué? Justo, ahora me he enterado que es como una especie de herramienta también que tenemos, ¿no? Ese aprendizaje para el Qué paciente. bien. Y digo, joder, pues fenomenal, porque es algo que yo ya hacía antes, así que fenomenal. O sea, que tú eres de los que hace dibujitos, ¿no? Que Sí, dibuja el músculo, que el paciente se queda como, no tengo ni idea de qué. totalmente, Pero sí, se ve que sabes. totalmente. En una de las consultas en las que estoy sí que tengo pizarra y ahí todos los días dibujo algo. Ya, pues a mí me parece súper didáctico y me parece genial utilizar los dibujos y enseñar así. Ujú. Es que no me puedo callar, entonces. Bueno, Vale, Ika. ahora he hablado yo mucho, ¿eh? Y lo último, pues, si la gente tiene alguna duda o algo, alguna red social en la que te puedan encontrar o dónde te podemos encontrar. Bueno, la verdad es que no soy muy activa en redes sociales, debo mejorar este aspecto.
Bueno, estoy en Instagram y soy Teresa Méndez Mayo, o sea, Vale. pero no subo muchas cosas, pero bueno, subiré. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por la entrevista. A ti, David, ha sido un placer. Nos vemos en otra ocasión. Chao.